Pero vamos a conocer también a otros personajes, en este caso Adolfo Bolívar, que más temprano con nosotros comentando hablaba de situaciones muy sensibles que tocan el alma de quienes como peruanos también tienen un nexo con Venezuela. En este caso nos vamos con la información que nos trae Adolfo, un caso muy particular, muy especial. Adolfo, buenos días. Pedro, Fátima, Alicia, efectivamente, una historia más de familias venezolanas que uno puede encontrar y conocer en la calle, en diferentes distritos. Yo me encuentro con José Antonio, él es padre de familia, su familia está acá en el Perú, llegada de Caracas desde hace más de 7 años o 7 años, y que me cuenta la indignación, la rabia, la frustración de lo que está pasando en su país. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todo. ¿Cómo te sientes como venezolano de ver lo que está pasando en este momento en tu país? Bueno, realmente ha sido una burla para todos los venezolanos y sobre todo los que se encuentran en la famosa diáspora recorriendo todo el mundo y en Latinoamérica. Es falso que Maduro haya podido ganar. La cantidad de personas que salieron a votar el domingo fue masivo, fue una de las más grandes cantidades de personas en los últimos años. La abstención se redujo, que anteriormente en los últimos años la abstención era, las personas que no votaban eran quienes ganaban. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esta burla para el pueblo venezolano? ¿Consideras una burla? Es una burla. Es la esperanza de muchos venezolanos que están en todos los países de Latinoamérica, como los vimos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, todos los que van hacia Centroamérica. ¿Cómo pierden ahora su deseo de volver al país, de reencontrarse con su familia? Hay niños que no conocen a sus familias, que han nacido fuera de Venezuela en los últimos 7, 8 años. ¿Es el caso de tus hijos? ¿No conocen a su familia en Venezuela? Mi hijo menor no conoce Venezuela, no conoce a mi familia de Venezuela, solamente ha conocido a 2 o 3 que han venido a Perú a pasar unos días y obviamente compartimos. Mi otra hija mayor sí, porque nació y estuvimos viviendo los 2 primeros años de su vida en Venezuela y después nos fuimos por buscar una mejoría para ellos. ¿Tú crees, José Antonio, que muchas familias que nos están viendo venezolanas tenían la esperanza del regreso a la patria, como tanto decía Maduro, el regreso a la patria si ganaba Edmundo González? Por supuesto, muchas expectativas de gente de retornar, de reencontrarse, de volver a la vida normal. Sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero tampoco esta burla que se montó. No ha sido fácil. Muchos venezolanos han salido, como vimos años atrás, salieron caminando. Llegaron a estos países de Sudamérica con esfuerzo, caminando. Ese no ha sido mi caso, pero eso no es justo para un pueblo que ha tenido, tiene y seguirá teniendo muchos recursos y que simplemente un grupito, por estar atado al poder y al gobierno, perjudiquen a tanta población. Como venezolano, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué crees que va a pasar en las calles? No lo que deseas, ojo, pero ¿qué crees que va a pasar en las calles de Venezuela en lo que se aproxima de las horas? Yo espero que exista una reflexión de parte de los funcionarios del gobierno, del CNE, si en verdad ganó Maduro. ¿Cuál es el miedo de mostrar las actas? De demostrar fehacientemente que la cantidad de votos que dicen las actas sean reales. ¿Quién tiene la verdad? Como decían ayer en algunos programas de televisión, alguien miente, o la oposición o el gobierno, pero los papeles, las constancias, las tiene básicamente. ¿Cómo demostrarlas? Es el CNE. Como padre de familia, con tu esposa acá, con tus hijos acá, sin tus hijos y conocer a tu núcleo, a tu familia en Venezuela, ¿qué te dice tu corazón? ¿Cómo te sientes? Estamos tristes, estamos afectados, estamos caídos, cabizbajos, porque esto fue algo que no esperábamos. Era una ilusión que se tenía, se veía, había un clamor. Ayer se vio las zonas, las barriadas populares, que hace años bajaron en el Caracazo reclamando que había una situación económica y difícil y de inseguridad en el país, y que fueron los que llevaron a Chávez al poder, hoy en día dan la vuelta y le dicen a Maduro y a los personeros del régimen: no queremos continuar con ustedes, el pueblo se cansó, queremos paz, y ustedes no lo quieren entender. Es más, su obsesión de estar en el poder, probablemente el miedo a los crímenes de lesa humanidad que les están persiguiendo y que los están evaluando, pero son más de 30 millones de personas, de venezolanos, de compatriotas, muchos fuera del país. No puede continuar esta situación. Esa ilusión que tú decías ahorita, como la tuya, como venezolano, 7 años acá en el Perú con tu familia, ¿se acabó? La ilusión de volver, la ilusión de regresar, de ver a otra Venezuela como eran
Se acabó esa ilusión. Yo pienso que en este momento hay muchas batallas y hay esperanza, hay fe, no debemos perderlo. Pero si esto va a convertirse en una masacre de más ciudadanos venezolanos, de más jóvenes venezolanos, simplemente por un poder, creo que va a perdurarse y atornillarse. Ahora, ¿cuál costo internacional va a tener Maduro? ¿Cuál va a ser su cara ante el mundo? Que eres un dictador, que eres un sanguinario, que eres un asesino. O sea, no vamos a verte de otra manera. Y lamentablemente, más temprano que tarde, la justicia te va a hacer pagar todos tus crímenes. Sí. Bueno, Fátima, Pedro, Alicia, es el sentir de un padre de familia, como decimos, como Adolfo. muchos, no como muchos, Sí. con historias que pueden ser parecidas a otros o no. Muchos han llegado por tierra, muchos han llegado en bus, Lo hemos algunos visto. han llegado Lo en hemos avión, visto. como me cuenta José Antonio. José Antonio, Pero de hecho. esto afecta, ¿qué tan? Sí, te escucha igual José Antonio, Pedro, Fátima, Alicia. Tiene retorno, los escucho ante alguna pregunta. Además, se le escucha a José Antonio con el corazón con el que uno puede hablar con un ser querido que en su momento se fue del país también, del Perú. Siempre recuerdo yo a mis padres que viajaron cuando yo era una bebé. José Antonio, si pudieras tener la oportunidad de regresar a Venezuela, ¿cuál sería el primer lugar al que irías? ¿A quién sería la primera persona que buscarías? A lo que queda de familia, el año pasado mi mamá murió. Y bueno, quedan mis tíos, quedan mis hermanas, quedan sobrinos, quedan primos. Pero el núcleo familiar y las amistades, o sea, Perdóname, tu mamá fallece hace poco. ¿Pudiste viajar? ¿No la pudiste ver? cuando falleció no, pude viajar, gracias a Dios, como 8 meses antes, a verla después que tuvo una caída y se fracturó la pierna. Ella ahora en septiembre cumple 1 año de haber fallecido y para el fallecimiento no pude ir. Estuviste ahí con ella. Qué No terrible. pude ir. Todo por lo que está pasando. Por lo que pasan muchos casos como los tuyos. Precisamente por este régimen que parece ser perfecto. Claro, los costos de un boleto aéreo a Venezuela es elevado, muy elevado. Sale más barato ir a Europa, que son casi 3 veces la cantidad de horas de vuelo, pero ir a Venezuela, las opciones de líneas aéreas son pocas. Ahora han abierto vuelos directos Lima-Caracas, se puede flexibilizar un poco, pero siguen siendo muy elevados. Salir del país no es fácil, tienes que hacer ciertos trámites también, es la legislación peruana y se respeta y se entiende, pero nos ponen trabas. Son trabas que nos impiden ir en el momento que quieres o necesitas ir. No pudiste votar. No, yo no pude votar. Para poder votar había un costo para poder registrarse en el consulado. En Venezuela tradicionalmente todo el registro para poder ejercer el derecho al voto ha sido gratuito. No considero que en ningún país del mundo debieron habernos cobrado nada. ¿Cuánto era este Cobrando cobro? acá, tenías que pagar. Para hacer el trámite, para poder registrarse ¿Cuánto? como residente en el país y poder ejercer el derecho al voto, te exigían un pago. ¿Cuánto eres? No tengo la certeza porque yo no pude acercarme al consulado. La vez que fui no conseguí dónde estacionar, pero me decían que era más de $100. Ujú. José Antonio. $100. Sí. Sí. Adolfito, quería consultarle también a José Antonio en estas últimas horas, pues si es que ha podido hablar con su familia, ¿no? ¿Qué es lo que le han dicho ellos? ¿Qué sienten ellos allá en Venezuela? ¿Tienen miedo, José Antonio? ¿Tienen todavía esperanza? ¿Cuál es el sentir de sus familiares allá? Sí he podido conversar con mi familia, con allegados, con amistades, vecinos, y son muchos sentimientos encontrados. Por un lado, obviamente, hay miedo, porque todo el mundo tiene miedo a que te hieran o a que pierdas la claro, vida eso. o algún familiar querido. Pero el miedo al régimen, a quedarse callado, a aceptar la imposición de unos pocos, se ha perdido. La gente está dispuesta a defender su voto, como Ahí se está. vio ayer. Yo lo que espero y pido es que reflexionen y no masacren más al pueblo venezolano. Lo están masacrando. Adolfo, José Antonio, yo quería hacer una pregunta Pedro. muy breve, reconociendo la valentía de José Antonio y su corazón. Sus palabras nos han calado cuando habla de su familia, cuando habla de su madre, cuando habla de todas las personas que lo complementan como ser humano. Vemos que José Antonio es una gran persona. Un abrazo desde aquí, toda nuestra solidaridad y esperemos que pronto la libertad llegue a tu país para que puedas regresar a él. Yo te quiero hacer una pregunta, espero no comprometerte. ¿Qué opinas de los políticos peruanos, que son pocos, pero ahí están,
reconociendo el triunfo de Maduro, aplaudiendo a Maduro, hablando de democracia en el caso de Maduro. Tanto el Perú, hay otros presidentes, pero aquí en el Perú, Perú Libre, un partido, y otros aplaudiendo a Maduro. ¿Qué sensación te deja? Lamentablemente estás hablando de, como digamos, alacranes o camarones, ¿ok? Recordemos algo. En el año 92, Gruber Odremán, un ex militar que falleció, dio el segundo golpe de Estado apoyando a Chávez con el movimiento de Chávez en noviembre del 1992. Y vino y tras el golpe de Estado fallido se refugió en Perú muchos años. Así es. Entonces, aquí hay personas, y lamentablemente en toda Latinoamérica, tenemos un grupo de políticos que solamente piensan en unos ideales socialistas, pero que son distorsionados. No es que en verdad necesitan y quieren apoyar al pueblo. Ellos piensan en que el pueblo es un bolsillo y el bolsillo derecho o el izquierdo, donde meterse el dinero y donde aprovecharse de la necesidad del pueblo. En Perú hay muchos políticos que pueden ser muy decentes, pero también tenemos una cantidad de políticos Alacrán. que decepcionan. Muchísimas y gracias. lamentablemente somos nosotros, los pueblos, los que los colocamos en el poder. Así es, José Y Antonio. pagan las José consecuencias Antonio. también. Un gracias, un placer. Un abrazo conocer desde tu acá. historia, como de muchos y miles ciudadanos venezolanos y familias venezolanas que no sabemos qué les espera después de este resultado en elecciones. Todo Adelante nuestro con usted, apoyo, compañero. José Antonio, a tus compatriotas, a tu país tan hermoso. Muchas gracias por este testimonio. Adolfo, gracias también por tocar nuestros corazones, por llevarnos a la reflexión sobre lo que ocurre en este momento tan importante para el pueblo venezolano. Todos tenemos de alguna manera algún conocido, vecino venezolano que está ahora pues devastado, que tenían una luz de esperanza, pero sabían también que no iba a ser fácil, ¿no? Y ahora, además, abandonados con la embajada que no abre las puertas. Tenemos que avanzar con otros temas, compañeros.